Pedro Páramo es una novela donde la frontera entre la vida y la muerte se dibuja desde el primer momento. Juan Preciado llega a Comala guiado por Abundio, un arriero que, más adelante, descubrimos que también es hijo de Pedro Páramo. Durante el trayecto, Abundio le describe Comala como un lugar condenado, diciendo que está sobre las brasas de la tierra en la mera boca del infierno. Desde ese instante, el pueblo se presenta como un sitio donde el calor es tan intenso que parece una condena y la atmósfera está cargada de una sensación de muerte y abandono. En Comala, la muerte no es solo una metáfora. Muchos de los personajes que Juan conoce ya están muertos, aunque al principio no lo parece. Los padres de Juan, Dolores y Pedro Páramo han fallecido. Eduviges, amiga de Dolores, le cuenta a Juan que incluso Abundio, quien lo llevó hasta ahí, está muerto. Eduviges asegura que habló recientemente con Dolores, aunque ella ya había muerto días antes, lo que hace pensar que Eduviges o puede comunicarse con los muertos o ella misma es parte de ese mundo de fantasmas. La sensación es que Juan Preciado entra en una especie de purgatorio donde el calor sofocante y la sequedad forman parte de la condena. Los paisajes de Comala no son simples escenarios, parecen tener voluntad propia. El viento, la sequedad y el calor contribuyen a una atmósfera donde la esperanza está ausente y la vida se siente más cercana a la muerte. Rulfo utiliza Comala para hablar de un México posrevolucionario donde los campesinos han sido abandonados. El sufrimiento, la falta de oportunidades y el olvido del gobierno se reflejan en cada rincón del pueblo, haciendo de Comala un lugar donde la muerte y el abandono son protagonistas. En los fragmentos 11 al 20, el tema de la vida y la muerte se notan cuando Eduviges le cuenta a Juan Preciado la historia de cómo el caballo de Miguel Páramo lo termina matando. Ella escucha el galope del caballo colorado por el camino hacia Contla, aunque asegura que ahí ya no vive nadie. Esto sugiere que lo que escucha son los ecos de los muertos y no de los vivos. Además, Eduviges parece tener la capacidad de ver y escuchar a los muertos, y eso nos hace preguntarnos si Juan también comparte esta habilidad, ya que fue Abundio quien lo guió hasta Comala. Así, la novela juega con la idea de que los personajes pueden interactuar con los muertos como si fuera algo cotidiano. Por otro lado, el poder de Pedro Páramo se muestra en cómo utiliza la deuda y el matrimonio para controlar a la gente de Comala, como la boda que arregló con Dolores Preciado para quedarse con sus terrenos. Aquí vemos a Damiana, Eduviges y al padre Rentería. Su dominio no es solo económico, sino también social y emocional, lo que lo convierte en una figura casi omnipresente en el pueblo. Finalmente, el padre Rentería representa la crítica a la iglesia. Cuando enfrenta los pecados de Miguel Páramo, se ve atrapado entre su deber religioso y la presión del poder local, Pedro Páramo. Esto muestra cómo la iglesia también está corrompida y es parte del sistema de control en Comala, ya que el padre aceptó unas monedas de oro para perdonar a Miguel Páramo. Juan Preciado llega a Comala buscando respuestas, pero lo que encuentra es un pueblo donde la frontera entre la vida y la muerte parece no existir. Seguimiento de los fragmentos del 10 al 20. Al hospedarse con Eduviges, Juan está convencido de que ella está viva, hasta que Damiana le revela la verdad. Eduviges ya estaba muerta y el cuarto donde se hospedaba era el mismo donde Toribio Aldrete fue ahorcado y sellado desde entonces. Esto despierta preguntas inquietantes. ¿Cómo pudo Juan ver y hablar con Eduviges si ya no pertenecía al mundo de los vivos? ¿Cómo logró entrar a un cuarto que debía estar cerrado para siempre? ¿Será que Juan también está muerto desde que llegó a Comala o tiene alguna habilidad especial para ver a los muertos? En Comala, lo sobrenatural se vuelve cotidiano y los límites se desdibujan. Mientras Juan intenta entender lo que sucede, va descubriendo cómo los Páramo usaban su poder para someter a los demás. Pedro Páramo, siguiendo los pasos de su padre, convierte el matrimonio en una simple transacción económica y elimina a quienes le estorban, como Toribio Aldrete. Así, Comala se revela como un lugar donde la muerte y el abuso de poder son parte de la vida diaria. Miguel Páramo es uno de los personajes más oscuros de Comala. Violento y mujeriego, actúa sin preocuparse por las consecuencias de sus actos.
Cuando el padre Rentería le concede el perdón a cambio de un puñado de monedas de oro, surge la pregunta sobre la verdadera justicia en Comala. ¿Puede un sacerdote perdonar a alguien que ha matado a su propio hermano y luego ha abusado de la hija de ese hermano, su propia sobrina? La respuesta parece estar más relacionada con el poder y el dinero que con la fe o la moral. El mismo padre Rentería admite que la fe de los pobres no le da para vivir. Así Rulfo nos muestra una Comala donde la justicia está distorsionada y los pecados se lavan con oro, no con arrepentimiento. En los fragmentos 21 al 30 de Pedro Páramo, el poder en Comala se muestra de manera cruda y directa. Fulgor Sedano no es solo el administrador de Pedro Páramo, sino también su cómplice en todo tipo de acciones legales e ilegales. Fulgor se encarga de eliminar obstáculos como Toribio Aldrete y de inventar historias para quedarse con tierras ajenas. Pero también tiene un papel clave en la vida íntima de Pedro. Es él quien consigue mujeres para su patrón, manipulando y engañando a quienes se cruzan en su camino. El caso de Dolores es un ejemplo claro de cómo el poder y la sexualidad femenina se entrelazan con la culpa y la vergüenza. Fulgor le miente a Dolores diciéndole que debe casarse pronto. Aunque ella está por entrar en la luna, le asegura que a Pedro no le importa su periodo y que el matrimonio es para quererse. Dolores, ilusionada y vulnerable, hace todo lo posible para estar bonita en su boda, incluso intenta adelantar su menstruación. La manipulación de Fulgor no tiene límites y esto se conecta con lo que Eduviges le cuenta a Juan. La noche de bodas, ella duerme con Pedro mientras Dolores está en la luna. Así, el poder en Comala se ejerce sin remordimientos, afectando tanto la vida pública como la privada. En el fragmento 26 de la novela, Galileo le asegura a su cuñado que nunca vendió las tierras a Pedro Páramo, pero el cuñado responde con un requiescat in paz, amén, por si las dudas. Esta frase revela cómo en el pueblo ya todos esperaban que Pedro Páramo resuelva los problemas con la muerte. Fulgor, el intermediario, es quien ejecuta esa violencia disfrazada de legalidad. La resignación es evidente. Si Pedro quiere algo, alguien terminará muerto. El miedo y la costumbre han hecho que la gente acepte esta realidad como parte de su vida diaria. En los fragmentos 27, 29 y 30, la novela cambia de enfoque y aborda el tema de las mujeres y la sexualidad femenina. Destaca el fragmento 27, donde Chona enfrenta la presión de un hombre que quiere convencerla de fugarse con él. Aunque él ya tiene todo preparado y hasta la amenaza con irse con otra mujer, Chona se mantiene firme. Le responde que no puede irse porque su padre la necesita y finalmente le dice que no quiere verlo más. Es un momento importante porque muestra a una mujer que no se deja manipular, aunque también deja ver la injusticia de su situación y el peso de la responsabilidad que carga sola. En los últimos fragmentos del 21 al 30 existe una historia que se vuelve aún más inquietante y oscura que la de Chona. Juan Preciado, en su recorrido por el pueblo, entra a una casa donde encuentra a un hombre y una mujer completamente desnudos. La escena es extraña y desconcertante. Juan les pregunta si están muertos, pero ellos evitan responder, como si no quisieran aceptar su propia condición. Al final de la conversación, Juan confiesa que ha vivido tantas cosas en Comala que lo único que desea es dormir. La respuesta de ellos hacia su pregunta es inquietante. Ya estábamos dormidos. Esa frase sugiere que no pertenecen al mundo de los vivos, sino que son almas atrapadas en un estado entre la vida y la muerte. Mientras Juan duerme, la mujer le confiesa al hombre que verlo dormir le recordó aquello que él le había hecho. Ella describe cómo ese acto le dolió y cómo se arrepintió profundamente, pero no da detalles claros sobre su relación.
Solo más tarde, cuando la mujer habla directamente con Juan, se revela la verdad. Donis es su hermano y aquello fue incesto. Esta revelación es impactante y muestra el peso de la culpa y el aislamiento. Desde ese momento, la mujer nunca volvió a salir de su casa, marcada por la vergüenza y el pecado. La iglesia tampoco ofrece consuelo. Cuando intentan casarse, el obispo les negó el perdón y les ordenó separarse, lo que reforzó la culpa y el encierro. La mujer le pregunta a Juan si no ve el pecado en ella, pero él le responde que no ve nada malo. Ella menciona que, al anochecer, las calles se llenan de ánimas, confirmando la idea de que Comala es un purgatorio, un lugar donde las almas no encuentran descanso. Estos fragmentos muestran cómo las mujeres viven atrapadas entre el control de los hombres y la culpa religiosa, y cómo Comala es mucho más que un pueblo. Es un espacio de condena del que nadie puede escapar, ni vivos ni muertos. En los fragmentos 31 al 40 de Pedro Páramo, la frontera entre la vida y la muerte en Comala se vuelve casi invisible. Juan Rulfo muestra cómo los personajes existen en un estado ambiguo donde no queda claro quién está vivo y quién ya ha cruzado al otro lado. La muerte de Juan Preciado es un ejemplo perfecto de esta ambigüedad. No hay un momento violento ni un final claro. Juan muere lentamente, consumido por el miedo y los murmullos que llenan el aire de Comala. En el fragmento 35, el calor del cuerpo de la hermana de Donis lo despierta a medianoche. En la página 154, él siente como el cuerpo de ella es como de tierra. Menciona que de tan caliente estaba derritiéndose en un charco de lodo. La falta de aire lo obliga a levantarse intentando aferrarse al último aliento, pero la vida se le escapa entre los dedos. Lo último que ve son las nubes, perdiéndose en su nublazón, lo que puede significar tanto la muerte como la confusión entre los murmullos del pueblo. En el fragmento 36, Dorotea aparece y cuestiona la causa de su muerte. Si lo enterraron Donis y Dorotea, entonces había aire, pero Juan acepta que lo mataron los murmullos. Así, en Comala la vida y la muerte se mezclan hasta volverse una sola cosa. La iglesia solo refuerza la condena de quienes no encuentran paz. En Comala, la frontera entre la vida y la muerte se ha desvanecido por completo. Dorotea conversa con Juan como si ambos estuvieran vivos, pero la realidad es que ya han cruzado esa puerta. Aquí nadie sabe quién vive y quién muere, porque todos están atrapados en un limbo donde los muertos siguen hablando y los vivos han dejado de respirar. Rulfo nos muestra que en Comala ya no existe esa diferencia. Es un lugar suspendido donde las almas esperan algo que nunca llega. La historia de Dorotea es especialmente triste. Ella le cuenta a Juan sobre sus sueños, uno bendito en el que tuvo un hijo y otro maldito en el que nunca lo tuvo. En la vida, Dorotea era conocida como la curraca, la coja que arrullaba un bulto vacío en su rebozo fingiendo que era su hijo. Vivía de limosnas y siempre iba a la media luna por comida. Miguel Páramo, lejos de mostrar compasión, solo quería ver qué uso le iba a dar a esa caridad, una frase que revela su crueldad y falta de empatía. Más adelante descubrimos que Dorotea tenía una relación con Miguel Páramo. Ella le conseguía mujeres, las convencía o le decía dónde encontrarlas para que Miguel abusara de ellas. Cuando Dorotea confiesa esto al padre Rentería, él le asegura que jamás podrá ir al cielo a buscar al hijo que sueña tener, por los pecados cometidos. Después de su muerte, Dorotea le cuenta a Juan que el padre le negó la gloria y que la esperanza era lo único que la hacía seguir adelante. Al saber que las puertas del cielo estaban cerradas para ella, siente que solo le queda el infierno y que hubiera preferido no haber nacido. Comala se convierte así en un purgatorio donde no hay castigo ni salvación total, solo almas atrapadas en la espera. La religión y la muerte se entrelazan tanto que ya no se sabe qué duele más, morir o vivir sabiendo que no hay salvación.
Susana San Juan es uno de los personajes más enigmáticos y trágicos de Pedro Páramo. Su locura no solo es un rasgo personal, sino el resultado de una vida marcada por el abuso, la soledad y la violencia. Desde los fragmentos 41 al 50 de la novela, la figura de Susana se va construyendo a través de las voces de quienes la rodean y de sus propios recuerdos, que muchas veces parecen fragmentados y desconectados de la realidad. Pero detrás de esa aparente locura hay una historia de trauma y resistencia. Desde el principio, la relación de Susana con su padre Bartolomé San Juan se presenta como algo oscuro y confuso. Los personajes comentan sobre la manera en que Bartolomé trata a su hija, sugiriendo que entre ellos existe una relación que va más allá de lo familiar. Cuando Fulgor y Pedro Páramo hablan de Susana, insinúan que Bartolomé la trata más como a una esposa que como a una hija. Esta sospecha se refuerza cuando, tras enviudar, Susana regresa a vivir con su padre y se menciona que le hace compañía, una palabra que deja entrever una convivencia marcada por el control y el abuso. Este contexto es fundamental para entender el estado mental de Susana. Lo que los demás perciben como locura puede ser, en realidad, una forma de protegerse del dolor y del miedo. Rulfo la muestra muchas veces hablando sola, perdida en recuerdos que parecen no tener sentido para los demás. Pero si se considera el sufrimiento que ha vivido, su desconexión del mundo es una respuesta comprensible. En un momento especialmente duro, Bartolomé obliga a Susana a meterse en una tumba para buscar oro. Después de ese episodio, Susana parece perder el contacto con la realidad. Su mente se congela como si necesitara dejar de sentir para poder sobrevivir. La locura de Susana no se narra solo desde su perspectiva. Otros personajes como Dorotea, Justina y el propio Pedro Páramo hablan de ella constantemente. Dorotea la recuerda como un espíritu que no pertenece a este mundo. Justina la cuida como si fuera una niña enferma. Pedro Páramo la idealiza y la convierte en el centro de su obsesión. Todas esas voces se entrelazan para crear la imagen de una mujer que está viva, pero que ya no pertenece del todo a los vivos. Sus pensamientos y recuerdos la mantienen atrapada entre el pasado y la muerte. La relación entre Susana y Pedro Páramo es un ejemplo claro de cómo el amor puede confundirse con el deseo de poseer y dominar. Pedro dice amar a Susana, pero su amor está lleno de egoísmo y violencia. Para él, el poder es la única forma de conseguir lo que quiere, incluso a las personas. Cuando su padre muere, Pedro responde con venganza y violencia matando a casi todas las personas que asistieron a una boda. Y más tarde hace lo mismo con Bartolomé San Juan, para quedarse con Susana. Lo mata para quedarse con ella. Sin embargo, nunca logra conquistar el corazón de Susana, que sigue aferrado al recuerdo de Florencio, su primer amor. La muerte de Susana marca el principio del fin para Pedro Páramo y para Comala. Cuando ella muere, Pedro pierde todo interés en el pueblo y deja que Comala se hunda en el abandono. La destrucción de Comala es el reflejo del vacío que deja la muerte de Susana en Pedro. Al final, Rulfo nos muestra que el poder de Pedro Páramo solo sirve para destruir, y que la locura de Susana es, en realidad, una forma de resistencia ante tanta violencia.